Ok. Bueno, como les comentaba, esta investigación se desarrolló en la UNAM, en el programa de maestría y doctorado en arquitectura, en el campo de conocimiento y tecnología, bajo la dirección del doctor José Diego Morales Ramírez. Tenemos como antecedente que la sociedad se ha desarrollado a través o por medio de los fósiles, los combustibles fósiles, así como también de una economía lineal, ¿no? Donde tenemos una obtención de materia prima, producción, consumo y desecho. En toda esta línea de producción no se toma en cuenta el impacto ambiental que se puede llegar a tener en toda esta línea productiva. Así como también tenemos el styling de Bernard London, que si bien en algún punto solventó las necesidades históricas de ese momento, pero actualmente no está solventando las necesidades de la sociedad. Es por eso que tenemos la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, en el cual en este caso retomamos dos, el 12, producción y consumo responsables, así como también el 13, que es acción por el clima, teniendo también como antecedentes registros del Banco Mundial, que actualmente se tiene una producción de 34 millones de kilotoneladas de dióxido de carbono. Así como también en el 2015 el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene en su inventario nacional de emisiones que pues México tan solo emitió 683 millones de toneladas. Esto lo podemos dividir en diferentes sectores como energías, procesos industriales y uso productivo, así como eliminación de residuos. Esto se divide, o lo pongo de esta manera porque si vemos en la línea productiva, ¿no?, que les comentaba, está desde la obtención de materia prima, como es el proceso industrial y la eliminación de estos residuos. Si se dan cuenta, la eliminación de residuos es el que tiene mayor porcentaje. Así como también se sabe que el 40% de estas emisiones corresponde tan solo a la rama de la construcción y también al consumo energético. Entonces, hablando específicamente del consumo energético, en los hoteles de regiones tropicales puede llegar a ascender a un gasto monetario, según CFE 2020, de entre 200 y 200,000 y 500,000 pesos. Esta distribución de este consumo energético en estos hoteles, si se dan cuenta, específicamente el 45% le corresponde a la calefacción y aire acondicionado. Estas variantes de este uso de clima puede darse por tres cuestiones: la posición geográfica, la orientación de la construcción, hablando específicamente del asoleamiento, así como también de los materiales, es decir, de la envolvente de la edificación. Si estos materiales no presentan una buena o dan o mayor o menor conductividad térmica, pueden hacer que el edificio no sea habitable. Entendiendo esto, se tienen estas preguntas. Sí, con la utilización de un panel modular de composite verde como recubrimiento interior en estos ecohoteles en regiones tropicales, se podrá reducir el consumo energético, se podrá reducir la presión acústica, así como también ayudar a reducir estos residuos sólidos inertes. Es por eso que se tuvo el objetivo de diseñar un panel, como les comentaba, de revestimiento modular térmico acústico con composite verde, entendiendo un composite verde que es un material renovable, biodegradable, que se enfoca en el cuidado del medio ambiente, así como también que sea sustentable. Este composite verde está integrado por la fibra, específicamente de bambú, de tres tipos: Olhami, Madaki, Watwa y Asper, y se tiene en la literatura y investigaciones que tiene buena respuesta hacia la absorción acústica, así como también sus propiedades mecánicas, y otras que podemos encontrar, que es antimicótico, antibacteriano e hipoalergénico. Y por el otro lado tenemos el almidón termoplástico, que comparado con la producción de un plástico en base en petróleo, su producción es a menor costo, así como también un menor consumo energético, y tiene una baja conductividad térmica. Específicamente hablando de la metodología de diseño, se aplicó la Butterfield Idea, donde plantea que cada proceso productivo, la energía que se ocupa en cada proceso no se pierda, sino que se mantenga en toda la línea productiva. Es decir, que al final de su vida útil también abone a cómo es que se va a desechar. Es por eso que la materia prima en este caso es un residuo industrial,
¿no? Que no tiene ningún otro tipo de uso, es más, a la empresa le cuesta dinero deshacerse de ella, y se plantea que de esta manera entre como materia prima, se produzca, se usa, se deseche, pero que al final de su vida útil no deje residuos inertes, es decir, no deja tóxico en el suelo ni en el agua. Así como también la línea de producción está pensada en una reducción energética, es decir, que solo se utiliza un proceso en donde en el proceso de la producción del termoplástico, donde con la misma temperatura del termoplástico es que se hace el prensado para generar todas las piezas. Y si estas piezas no son o no cumplen con las normas de calidad, se pueden regresar otra vez al prensado mientras esté fresco el composite, ¿no? Y también se tiene la ficha, ¿no?, del producto terminado con las características que implican o que tiene el panel. Hablando de cómo es que se llegó a este diseño, específicamente se tomó en cuenta 3 puntos: el composite verde, las limitantes del material, así como también los efectos térmicos y acústicos que podemos encontrar, que entendiendo esto es muy interesante cómo estos dos están relacionados totalmente por la temperatura y la densidad que ofrece el material. Esto ayudó muchísimo también para dar esta forma y que se obtuvieran resultados agradables o buenos o positivos en la investigación. Esta fue la propuesta final, y el proceso de producción se hizo un modelado en espuma y se pulió totalmente para poder generar un molde de caucho de silicón y poder hacer la generación de un primer prototipo del composite verde, así como también se hizo la propuesta de un empaque y la ficha, como les comentaba, del producto terminado, y es como se vería colocado en interiores. Otra cosa importante que se detectó es que para el uso de este tipo de materiales es necesario la mano de obra especializada. Entonces, y esto aumenta los costos. Esto se resolvió con el diseño, así como también con este instructivo y una plantilla que ayuda a que el usuario que lo consume pueda colocarlo con estas herramientas, lo pueda colocar en el interior sin depender de esta mano de obra especializada. Ahora bien, como parte también de, como les comentaba, de hechos o datos específicos, se hizo una simulación de sonido en Blender, donde tenemos un momento A, que es sin panel, un momento B, que es con el panel, y el C es un acercamiento en 3D de estas partículas de sonido, cómo es que interactúan con el panel. Esto es desde el punto de vista formal, donde podemos ver que sí está teniendo esta interacción con las partículas, y en este sentido se está rompiendo la onda de sonido, haciendo que en el espacio ya no se reduzca la reverberación. Como podemos ver, en los mismos momentos, sin tener el contacto con el panel, teniendo el contacto con el panel, se ve cómo es que se empiezan a romper las partículas, así como también ya en el mismo momento, con el panel y sin el panel se tiende a romper esa propagación de onda. También se hizo una prueba de sonido con un material que es competitivo con o con las características, que es la lana mineral, donde por medio de Arduino se hizo la caja aislada y se tomaron 2 muestras bajo las mismas características, el mismo tiempo, así como también las probetas del mismo tamaño, las mismas dimensiones, donde tenemos 2 puntos, uno con el buzzer y otro con el micrófono, y 3 momentos con el sonido ambiental, con el sonido del micrófono y con la interacción en el material. Teniendo todos estos, se hicieron los histogramas, y se puede ver que A y B corresponden
ya con el material, que es con el composito, y C y D es con la lana mineral. Si se dan cuenta, esta probabilidad y esta presión acústica se reduce con el composito verde hasta prácticamente a la mitad, y por el otro lado, con la lana mineral, no hay prácticamente reducción de acústica o esta presión acústica. Entendiendo esto, se sacó el factor de amortiguamiento, donde si tiende a ser a 1, quiere decir que no está amortiguando, y mientras tienda más a 0, está teniendo un mejor factor de amortiguamiento, es decir, que con su producto, con el producto que es su competencia directa, está siendo competitivo en el mercado. La prueba de conductividad térmica se obtuvo el promedio. Esta se hizo bajo la norma STM de 5334-14 y pues arroja que tenemos un promedio de conductividad de 0.0681 y la desviación estándar. Pero pues que la literatura dice que está dentro de los que son considerados aislantes. Y como podemos ver, se hizo este FODA de la conductividad térmica que tenemos en productos comerciales, y pues se puede ver que es competitivo, específicamente hablando de los que son de origen mineral o vegetal, como el corcho y la lana de roca, pues es competitivo con ellos. También se hizo el cálculo de conductividad térmica bajo la norma 020, que habla de esta, pues sí, de esta resistencia térmica en un elemento del envolvente. En este caso estamos hablando específicamente en muros, donde el contexto, que es en Santa María Tonameca, Mazunte, Oaxaca, sin el composite no está dentro de estos valores que dice la norma, y ya con la aplicación del composite, pues no solo estamos llegando a que sea habitable, sino también estamos teniendo un ahorro energético. También se hizo el cálculo bajo la norma 020 y 0460, y se hizo esta comparativa de la ganancia de calor del mismo contexto que les comentaba. Si está fuera totalmente de la norma, pero ya teniendo la aplicación del composite, se puede ver una reducción de un 106%. Eso es muy bueno. Así como también se hizo la prueba de compresión, tendiendo el promedio a 1.188 megapascales, y si bien este material no es de carga, entendiendo esto, pues es competitivo solo con el tablero artesanal de reglillas de bambú, así como también podemos encontrar en la norma 441 de la construcción y mampostería, donde dice que la celosía de cara no rectangular debe de alcanzar a tener 2 megapascales, es decir, que tendería a cubrir este rango marcado por la norma. Así como también otra parte importante que a veces no nos enfocamos es, bueno, y todos estos beneficios, cuánto costaría o cuánto los materiales, cantidades, etcétera. Bueno, este panel, un solo panel, utilizando la fibra de bambú, glicerina, vinagre, sorbato de potasio, almidón de maíz y agua igual de sector industrial, el costo asciende a 53 pesos. La propuesta es que sea con 12 piezas en un kit, y que, bueno, la producción de este kit asciende a 690, ¿no? Entendiendo que se hizo también un estudio de mercado con los precios que va de 200 a 2,000 pesos con este tipo de productos. Si se pone el precio público al más alto, al 2,000, se tendría un margen de ganancia de 1,309 pesos. En este caso no se está tomando en cuenta más costos directos e indirectos, ¿no? Pero tenemos ya un aproximado de cuánto tan solo costaría la producción de los materiales implicados en el proceso de los paneles. Como parte también del desarrollo de esta investigación, se dividió en 3 fases: la de gabinete, o sea, la recopilación de toda la información,
las pruebas muy importantes en laboratorio, así como también la fase 2 del diseño de panel, donde yo podría decir que como te vas dando cuenta y vas entendiendo un poco más tu investigación, tu planteamiento del día 0 al último día sí se va ajustando, vas entendiendo un poco más qué es lo que puede ayudar más a llegar a tu resultado, a tener los resultados. Entonces, porque yo tenía una idea que al inicio todo lo que yo ponía era como inmovible y hasta ahí, entonces en algún punto ya no podía darle más movilidad a los resultados a los cuales yo quería llegar, que era por el medio físico, entendiendo pues que me iba a ir a campo, iba a hacer, sí hice la medición de temperatura y humedad con un hobo, esos me ayudaron a hacer la simulación, pero siento que estas herramientas me ayudaron a cumplir también en tiempo y forma y a tener otra visualización de las partículas y otros alcances que posiblemente en físico, no digo que no sea importante, sino más bien que fue otra manera de poder resolver la investigación, también por el tema de pandemia, porque toda esta investigación se hizo en pandemia, no con todo cerrado, no con muchas limitantes en cuestiones físicas, por eso es que se tomó la decisión de utilizar todos los software posibles que pudieran ayudar a tener datos para la investigación. El capitulado, el primero se enfocó en el porqué de un diseño sostenible en estos tipos de paneles. También en el segundo, el beneficio o el por qué se propuso este material. Luego, entendiendo que, pues sí, el bambú y el almidón termoplástico son buenos, pero desde el punto de vista arquitectónico y estructural, el por qué es viable. Y también todo el proceso que se llevó el diseño, como les comentaba, entender y poner la simulación de estas figuras geométricas en Blender y ver cómo es que interactúan las partículas, me hace muy interesante cómo es que tan solo formalmente, sin tomar en cuenta la densidad y todas las propiedades que se propone con el composito, está respondiendo de buena manera. Así como también, bueno, ya entendiendo el panel, ¿cómo es que este va a impactar en el sector, específicamente en la parte hotelera? Y pues al final pues se dedicó a hacer este análisis y discusión de resultados, y se me hizo muy grato entender desde, como les comentaba, cómo es que un solo tema se puede abarcar diferentes, no como ocupé esta parte de programación para poder hacer las pruebas de sonido, las simulaciones, entonces tiene muchas vertientes y de ahí puede crecer otras tres, ¿no? Porque es tal cual como lo viví en la pandemia, o sea, todo se está moviendo, todo está en constante movimiento, nada es estático y posiblemente en un momento ya lo resolviste, pero luego encuentras otra cosa que te puede ayudar a entenderlo, aterrizarlo de mejor manera, y todo es como en constante cambio, movimiento, y eso es también muy interesante, cómo es que en un punto tu investigación era una y al final se fue moviendo hasta tener pues buenos resultados. Específicamente, como conclusiones, es que, bueno, se lograron los objetivos, así como también se demostró el desarrollo de un producto totalmente aplicado a la arquitectura con origen meramente vegetal, en donde se abre el camino a no depender tan solo de los materiales derivados del petróleo. Entonces es muy bueno pensar en otros orígenes para producción de diferentes materiales, así como también se está teniendo este uso de residuos industriales como materia prima. Y como les comentaba, parte primordial de tener resultados es la organización y también tomar mucho en cuenta el impacto que está generando tanto
documento en sí, pero también compartir con los maestros estos espacios, creo que también es muy importante, o se valora, o lo estoy valorando mucho porque a veces tan solo con este compartir nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo, que, o sea, tal cual, este conocimiento es para todos y a raíz de esto se pueden generar nuevas investigaciones, nuevo conocimiento, y esto es lo que nos hace crecer como sociedad, no vernos como y como seres individuales, sino más bien cómo es que estamos integrándonos, cómo es que estamos abonando para tener este crecimiento y este desarrollo social. Porque creo que es la única manera en la cual se está también generando esta conciencia y de esta manera generar presión para que las necesidades empiecen a cambiar y que ya de manera industrial podamos encontrar estos materiales, estos productos en el mercado y que se den cuenta de todo el impacto positivo, ¿no?, que se está generando ya cuando se hace una producción industrial. Y sería todo, y quiero cerrar con esta frase: el diseño crea cultura, la cultura moldea los valores y los valores determinan el futuro. Muchas gracias. Muy bien, pues si hay alguna pregunta, colaboración, un comentario. Pues en primer lugar yo quisiera pues felicitarle por este desarrollo que ha realizado, que me parece muy interesante, como dice, importante. Y tendría pues dos preguntas. Una es ¿cuál es el peso aproximado de cada panel? Y la segunda cosa es si, logrados estos resultados, ¿tiene usted planeado continuar con esto hacia la certificación y la comercialización? 600 gramos. Es por eso que también se hizo el cálculo de las piezas, cuánto en realidad la persona que lo está consumiendo puede cargar. Entonces, ergonómicamente también el peso está pensado por el número de piezas. Ahí. Y la otra es que está pensando, bueno, ya teniendo como todo el proceso y estos resultados, hacer sí el registro bajo el INPI, pero todavía no tengo muy claro si va a ser por modelo o por material hay como estos detallitos que todavía no se han pensado del todo, porque se necesitaba, o por lo menos en mi parte, como concluirlo, terminarlo, y a raíz de eso, bueno, ya tengo todos estos datos y ya con esto puedo tener una mejor decisión de hacia dónde puedo llevar, o puede tener un mejor uso el registro. De nada. Muy bien, ¿algún otro comentario? Vamos a pasar el micrófono. Pues primero, felicidades. Me parece un tema muy interesante, muy actual, urgente. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué tipo de desechos industriales se utilizaron para este proyecto? Toda la fibra de bambú es un residuo industrial. Este residuo industrial sale de Bambúver, Veracruz. Y ellos a lo que se dedican es tal cual a vender bambú en diferentes presentaciones, pero también hacen reglillas. El reglillas para hacer tableros. Estas reglillas se van y los tableros los hacen en otro país. También parte de pensar en cómo es que se puede activar la economía, pues es creando productos en sitio, ¿no? Entonces, es por eso que se pensó en el uso de estos, pues sí, como acerrín que queda de esta rectificación de las reglillas. Entonces, es de ahí de donde se obtiene pues la mayoría en este caso, el refuerzo, ¿no?, del panel, que son todas las fibras. Y también, bueno, no sé, el almidón de maíz se hace de residuos también. Entonces, pensando en esos dos, fue lo más
viable y también que se tiene más investigación de esos dos, del de maíz. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta o colaboración? Bueno, si no, pues demos un aplauso. ¿Sí? ¿Sí hay alguien? A ver, por favor, perdón. Bueno, a mí también me pareció muy interesante. Honestamente, pues no es mi perfil. De todas formas, me surgieron dudas. Y una es el costo de mantenimiento de y el tiempo de vida de este producto. Y sí había pensado en nuevos modelos, o sea, por la cuestión estética, porque se veían interesantes, pero a lo mejor en diferentes contextos aplicarían diferentes tipos de paneles. Eso es todo. Bueno, eso queda también abierto a que, como es un material, digamos, pues sí, diferente, que industrialmente no está tal cual como una cadena productiva, que puedas decir, un paso uno. O sea, la cadena de producción fuera tomado de diferentes procesos productivos, tanto del plástico como de cerámica. Entonces, en ese sentido se deja abierta, ¿no?, la posibilidad de que con este material se pueda utilizar, claro, para hacer otros modelos. Las propiedades van a estar y eso es lo bueno y lo que le comentaba, ¿no? Entonces creo que es más viable irnos hacia el material y no al diseño. Entonces eso totalmente queda abierto, sería tan solo mantener los requerimientos para poder hacer uso del material y que salga bien la pieza. Y el mantenimiento es un poco complejo, ya que los objetivos eran como más, bueno, ya estando en la aplicación, porque entran otros factores, ¿no? Como ya estar teniendo la interacción diaria con los usuarios, con las personas, también cómo es que ahora, ¿no?, las nuevas estas medidas de sanidad, ¿no?, dentro de estos hoteles. Entonces ya entran diferentes factores en los cuales, pues, no sé, ha tenido digamos, porque se tenía que hacer un cultivo, ¿no? Se tenía que hacer un cultivo de los paneles para ver si dentro de estas características y y interacción, cuánta vida útil tendría, ¿no? Pero bajo las características que se hizo y la información que se tiene del bambú, tal cual, este panel puede llegar a tener una vida útil entre 10 a 15 años. ¿No? Si se toma un poco más en consideración estos datos de cómo es que ya interactuando con el usuario y con estos… es que también se hizo muy interesante, se hizo una simulación, aquí la tengo, la tenía por si surgía también esta interacción de respuesta térmica, donde se tiene el corcho, la lana mineral y el composito verde. Si se dan cuenta, tienen una interacción con la temperatura interesante. Pero queda el otro del punto de vista de la humedad. ¿Cómo es que va a ser esa interacción? Porque también la humedad es muy variante. Entonces es como otro tema de investigación, ¿no? Pero yo hasta ahí la dejé, hasta la respuesta térmica, porque ahí se abre otra vez la investigación. Entonces, es muy buena la pregunta y de hecho sí la dejo como parte para retomar investigación, pero eso es lo